Buenas noches, estimados alumnos. Tengan la gentileza, por favor, de confirmar que me están escuchando mediante mensaje, de tal manera que tengamos la seguridad de que todo lo que significa lo que vamos a pasar el día de hoy en la clase, por favor, se puede escuchar sin mayor problema. Bien, me confirman que sí se escucha. Si hay algún tema que no esté quedando claro, por favor, no duden en indicármelo para que podamos eh, aclararlo, entenderlo en toda su dimensión. Lo que vamos a continuar ahora es precisamente nuestra aproximación al modelo de Harrod y Domar, pero para ello, previamente, vamos a trabajar algunos elementos que tienen que ver con todo lo que significa el mecanismo mediante el cual se fue construyendo toda la mecánica de la teoría que tiene que ver con cómo se expande una economía, que es básicamente todos los elementos relacionados a las distintas teorías del desarrollo que vamos a ir explorando como introducción, como marco conceptual en relación a la dinámica del crecimiento económico, ¿no? Entonces a eso nos vamos a referir en el desarrollo que vamos a ir viendo a continuación. Bien, entonces en ese sentido, lo que vamos a ir trabajando ahora es todo lo relacionado a, por ejemplo, las teorías del desarrollo que conciben al mismo como un proceso por etapas, ¿ya? Entonces, en esta teoría, es decir, el desarrollo como un proceso por etapas, lo que se entiende es que el mismo es un proceso de carácter imitativo. ¿Por qué decimos que es un proceso de carácter imitativo? Porque se asume que todos los países en realidad están, trabajan bajo un esquema en el cual lo que ocurre es que los países van pasando por, um, por unas etapas, de tal manera que todos más o menos llegan a situaciones similares, ¿no? El profesor Rostov es uno de los exponentes principales de esta teoría. Lo que él indica es que existen 5 etapas en la evolución de los países cuyo tránsito se define por cambios en la base económica, el marco institucional y el sistema de valores de la sociedad. En ese sentido, lo que él ve son estas 5 etapas que tienen que ver con partir de una sociedad tradicional. En estas sociedades tradicionales, lo que ocurre es que podemos hablar de cierta comunidad en la cual existen varios elementos que hacen que hablemos de una sociedad de recolectores, de productores artesanales, una vida comunitaria, ¿no? Piensen, por ejemplo, en cómo se vive actualmente en varias poblaciones, ¿no? Y van a notar, especialmente en el área rural, donde las costumbres son enteramente diferentes a las que, por ejemplo, encontramos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, la fiesta tiene connotaciones enteramente diferentes a las ciudades, porque para nosotros, por ejemplo, la fiesta
Si bien mantiene el mecanismo mediante el cual se asume como una ruptura frente a lo que hacemos todos los días, en estas sociedades la fiesta es un mecanismo de cohesión social, es un mecanismo de representación, es un mecanismo de cohesión social. O piensen, por ejemplo, en los mecanismos de solidaridad que existen, ¿no? En un pueblo, por ejemplo, pequeño, es muy difícil que alguien se muera de hambre, ¿no? Porque en realidad hasta las personas que no tienen nada, a la larga o a la corta, terminan, digamos, integrándose a una familia o la propia comunidad empieza a generar un mecanismo mediante el cual se va atendiendo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en sociedades en las cuales el robo en sí mismo no se entiende, ¿no? Hay casas, por ejemplo, que funcionan no a puertas cerradas, ¿no? ¿Por qué no a puertas cerradas? Porque es difícil entender cómo, si tienes, digamos, unas 10 hectáreas, y bueno, podrías generar algún mecanismo de alambrado o incluso de construcción de muros, pero eso es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, las propiedades se van separando por mojones y hay conflictos sin duda porque, qué sé yo, las vacas pasan de un lado a otro, las gallinas se pierden, pero no existe el concepto de propiedad privada como nosotros lo tenemos, ¿no? Y si de pronto alguien se entra a otra casa es porque o ha venido a visitar o tal vez porque tiene hambre, ¿no? Entonces es natural invitarle algo. Entonces en esas sociedades es muy difícil entender el robo o el daño porque la propiedad es comunal, ¿no? Y si ustedes se dan una vuelta por el área rural del altiplano, en los valles, en el llano, por ejemplo, van a encontrar mucho de eso, ¿no? Las personas, por ejemplo, del área rural, tienden a compartir lo poco que tienen, ¿no? Si han cosechado oca, haba, papa, o si hay un poco de carne, para ellos es casi una obligación que comas y no solo tienes que comer poco, sino que tienes que comer muy bien, ¿no? Entonces, así se entiende estas sociedades tradicionales que, reitero, no necesitan viajar muy lejos, dense una vuelta por varios de los municipios rurales que tenemos en el país y van a notar que funciona perfectamente. Entonces, esas son las sociedades tradicionales. Luego tenemos una situación previa al despegue, que es cuando todo esto se comienza a desarmar. Se comienza a desarmar porque hay una creciente mercantilización, hay una creciente formas capitalistas ya de apropiación, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ya se empieza a romper esa vida comunitaria y empieza a aparecer el sentido de acumulación y el sentido de diferenciación. De tal manera que la gente empieza a concebir de que es bueno ir acumulando cosas, ¿no? De pronto tienes la casa más linda, los praderas más verdes, empiezas a tener automóviles, etcétera, ¿no? Y luego comienza el despegue, ¿no? Entonces, en el momento en el cual la sociedad empieza a despegar, ya estas relaciones se vuelven más frontales, empiezan a dominar a prácticamente todo el conjunto y es donde encontramos, digamos, el despegue, ¿no? Donde podemos encontrar eh, aumentos crecientes de productividad y las brechas empiezan a expandirse, ¿no? Ahí es donde entra un camino hacia la madurez y después todas estas sociedades se convierten en sociedades de consumo de masas, ¿no?
Ahí, digamos, prácticamente desaparece el sentido comunitario en la forma en la que conocemos, se convierte en una especie de filantropía, si ustedes quieren, o una acción común que tiene que ver con fundamentalmente el papel del Estado que va a atender a los menesterosos, van a haber centros de acogida, pero no es precisamente la solidaridad lo que caracteriza, o sea, piensen en esta sociedad de consumo de masas como ciudades como Washington, Nueva York o la propia ciudad de La Paz, ¿no? Si notan, por ejemplo, en el Alto, todavía mantenemos gran parte de esos lazos de solidaridad, especialmente en los barrios más alejados, y eso se ha hecho mucho más patente cuando en la construcción del Alto, por ejemplo, no teníamos todos los servicios básicos, ¿no? Habían zonas en las cuales, por ejemplo, el agua llegaba en una pileta pública, ¿no? Y esa pileta pública se convertía en un centro de reunión, en un centro de conversación, precisamente porque, bueno, pues ahí nos encontrábamos para recoger el agua o, por ejemplo, para cavar las zanjas, para el empedrado, que lo hacíamos mediante acciones comunales, o cuando íbamos a reclamar a la alcaldía para que lleven la electricidad. Y eso incluso tiene sus connotaciones en los juegos, ¿no? Salir, por ejemplo, en el barrio a jugar, no tiene, digamos, la connotación que va a tener en la ciudad de La Paz, donde la mayor parte de la gente pues tiene miedo, ¿no? Tiene miedo a que hayan asaltos, a que hayan robos, a que hayan secuestros, etcétera. Entonces la gente vive en sus casas, ¿no? Entonces, prácticamente encerrados, digamos, ¿no? Y junto a eso ya hay una forma ya de consumo de masas en la cual la gente busca tener el mejor televisor, tener la mejor computadora, el mejor auto, los muebles más finos, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a encontrar una sociedad de consumo de masas. Pero ¿qué es lo interesante en el planteamiento que hace Rostov? Lo interesante radica es que Rostov nos dice todas las sociedades tienen que pasar por estos caminos. Es decir, no es algo ajeno, no es algo sin que se puede pensar que solo algunas sociedades pasan, sino más bien la idea central, la idea común a todo este planteamiento es que todas las sociedades tienen que pasar por este camino, ¿no? Entonces, sobre esa base es lo que se plantea en la visión de Rostov respecto al tránsito de las sociedades, ¿no? Eh, es importante ahí distinguir que cuando estamos hablando de este tipo de planteamiento, que ha sido muy criticado, ¿no? Ha sido muy criticado porque consideran que no todos los pueblos llegan a la misma situación, ¿no? Podemos encontrar ejemplos en Noruega, por ejemplo, en todos los países nórdicos, que tienen características enteramente diferentes, ¿no? Pero no deja de mostrarse en cierto sentido como una patente realidad, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, y esto es más claro en el caso de la ciudad de La Paz, la cantidad de edificios que tiene muestran que hay cierta forma en que las sociedades tienden a llegar a mecanismos del consumo de masas, ¿no? Entonces, tampoco es, y no quiero decirles que Rostov esté totalmente equivocado, ¿no? Porque en esta idea se da una especial importancia a las etapas 2 y 3, donde, como habíamos indicado, hay un incremento de las actividades mercantiles, hay una mejora de la productividad agrícola,
hay un aumento de la tasa de inversión, el cambio técnico y la mejora del sistema financiero, ¿no? Este aumento en la tasa de inversión lo que permite es precisamente que las sociedades puedan generar un camino mucho más específico, un camino mucho más directo en relación a la posibilidad de generar mayor capital, ¿no? Esta posibilidad de generación de mayor capital lo que permite es que se pueda aumentar la cantidad de bienes y servicios que pueda disponer la sociedad, ¿no? El fin de esta esquematización es el de identificar la etapa en la que cada país se encuentra, ¿no? Entonces, un poco la recomendación que se hace bajo el esquema planteado es que lo que tienen que hacer los países es establecer en qué situación están y qué mecanismos tienen que llevar a continuación para que puedan avanzar a la siguiente etapa y así consolidar sus mecanismos de desarrollo, ¿no? En el caso de la etapa 3 se insiste bastante en el papel del ahorro y la inversión, ¿no? O sea, hay un supuesto básico en todo esto, es que cuando hay una mejora de la productividad y la técnica, lo que va a ocurrir es que automáticamente se va a generar un mayor excedente, ¿no? Y tal como habíamos visto, la idea del excedente es muy común a todas estas teorías y se refiere fundamentalmente a la capacidad de producir más allá de lo que se necesita para consumir. Esa es la idea del excedente, ¿no? Yo produzco 100 y únicamente necesito 50 para consumir. Entonces, esos otros 50 se constituyen en un excedente que me va a permitir invertir y sobre esa base voy a lograr un mayor crecimiento, ¿no? Esa es un poco la idea que se tiene. ¿Qué críticas se han planteado a esta forma de ver el mundo? Es el determinismo implícito y la concepción lineal del proceso histórico, ¿no? Ese determinismo implícito indica que se piensa que hay ciertas etapas que tiene que llegar la sociedad, entonces incluso se llega a pensar de que las sociedades tienen como una vida muy parecida a la de los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos mirarían a nosotros, lo que pensarían o a la conclusión que llegarían es que se trata de sociedades infantiles, ¿no? ¿Por qué sociedades infantiles? Porque ellos llegarían a la conclusión de que en realidad nosotros lo que hacemos en varios de las formas concretas en las cuales actuamos es que actuamos como niños, ¿no? Estamos en una etapa 2, digamos, del desarrollo. Por darles una idea, ¿no? Si notan, forma parte del pensamiento común, del sentido común de nuestras sociedades, el considerar como un valor el rechazo a la inversión extranjera directa. Entonces, este rechazo a la inversión extranjera directa, para ellos no sería nada más que una muestra del carácter infantil que tiene nuestra sociedad, porque ellos inmediatamente frente a este rechazo dirían, un país que rechaza la inversión extranjera directa es un país infantil, ¿no? Porque si hay una forma en la que se puede crecer, es precisamente aprovechar todos los mecanismos relacionados a la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces ahí simplifica eh, todas las características específicas del desarrollo sin darse cuenta que hay varios elementos centrales de concepto que nos permitirían más bien pensar en cosas pues mucho más grandes, ¿no? Y eso es un tema central, ¿no? Ahora bien,
Por otro lado, lo que tenemos son teorías que van más allá y tienen que ver, por ejemplo, con lo que se denomina la progresiva expansión del núcleo capitalista, ¿no? Entendiendo como capitalismo aquel modo de producción cuyo objetivo es aumentar la tasa de ganancia mediante la combinación de capital y trabajo, o desde la visión marxista mediante la generación de plusvalía, entendiendo al capital como una relación social de producción, ¿no? Entonces, Lewis, que es el autor más renombrado en cuanto a esta teoría del desarrollo, él indica eh, y se hace la pregunta en relación a qué factores permitirían alcanzar a un país tasas de ahorro suficientes para promover un crecimiento sostenido, ¿no? En otras palabras, él considera o él ve de que la gran ventaja que tiene el capitalismo es pues su eficiencia, es decir, su aumento de productividad que hace que los ingresos que tiene el país o los ingresos per cápita de cada persona lo que van a permitir es aumentar la tasa de ahorro, ¿no? Si hay ahorro, lo que va a ocurrir es que va a haber inversión, y si hay inversión, lo que vamos a tener es un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Esa es más o menos la visión, así en un resumen muy apretado respecto a lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que él dice es que tiene que haber o hay la necesidad de un núcleo capitalista con capacidad de inversión e incorporación de tecnología a la producción, además del sector tradicional compuesto por el sector rural, el autoconsumo, el que está superpoblado o las tecnologías ineficientes, ¿no? A ver, ahora, ¿por qué digamos, Luis le da tanta importancia al capitalismo y las formas específicas que se asume para lograr el desarrollo? Bueno, lo cierto es que en realidad ocurre esto porque se considera que el capitalismo es un modo de producción que lo que permite en esencia es pues aumentar la eficiencia de la economía, ¿no? A ver, hay un poco para recordar algunos conceptos. La eficiencia se refiere a la relación entre el producto y el uso de factor. Ya, más o menos para tener una idea, si yo uso una unidad de factor, digamos, de trabajo, y con eso produzco 100, y cuando aumentamos la eficiencia, quiere decir que por la misma unidad de factor, yo voy a producir 200. Entonces, está aumentando en un 100% la eficiencia. Ahora, ¿por qué, digamos, este fenómeno se da en el capitalismo y no en otro tipo de sociedades? Esto se da fundamentalmente por la presencia de la competencia, ¿ya? A ver, más o menos para que comparemos, digamos, con un modo de producción feudal. En el modo de producción feudal hay una apropiación del excedente, incluso reduciendo el consumo de las masas, o sea, de la gente, ¿no? En otras palabras, el campesino produce, digamos, 100 naranjas, y de esas 100 naranjas, 60 tiene que dar al señor feudal para que ellos vivan. Y cuando estamos hablando del señor feudal, no estamos hablando solo de los reyes, de los príncipes, sino estamos hablando del ejército, de la corte, de los maestros, de los militares, en fin, o sea, de toda aquella gente que pues va a vivir sin trabajar, ¿no es cierto? Tanto era así que, por ejemplo, en las cortes, como no hacían nada, en realidad se dedicaban pues a la pintura, a, a jugar cartas, a componer música o a bailar, ¿no? De hecho, en la corte de Luis XIV, Luis XIV es conocido como el Rey Sol de Francia,
y ha vivido, bueno, es en realidad el abuelo de Luis XVI. Bueno, Luis XVI es el que termina con la cabeza en el cesto por la Revolución Francesa, ¿no? Pero una de las cosas que inventa o que lleva adelante Luis XIV es la construcción de un protocolo, ¿no? Un protocolo para la corte que indicaba cómo tenían que dirigirse al rey, qué cosas tenían que hacer en frente del rey, a qué tenían que dedicar su tiempo, y una de las actividades favoritas de la corte era bailar, ¿no es cierto? O sea, se dedicaban a bailar 3, 4 horas en ágapes, etcétera, o organizaban francachelas con gran comida, etcétera. Todo eso era financiado precisamente por los campesinos que tenían la obligación de entregar parte de su producto. Ahora, ustedes podrían decir, ¿por qué tenían la obligación? Bueno, porque el rey y la corte tenían pues la fuerza militar, ¿no es cierto? Entonces, como tenían la fuerza militar, si alguno se oponía a entregar todo eso, entonces era castigado, ¿no? Y ahí es donde ustedes pueden encontrar el germen del capitalismo, porque en realidad lo que los campesinos, los artesanos querían hacer era vender. ¿Y por qué para ellos era mejor vender? Porque recibían dinero. Y cuanto más vendían, más dinero tenían. Entonces ahí ustedes pueden encontrar cómo es que en el núcleo de la sociedad feudal, pues va creciendo todo lo que significa la producción capitalista, caracterizada precisamente por esta compra y venta. Y ahí es donde empezamos a ver la competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia, porque uno no tenía el monopolio para vender las cosas. Por darse una idea, yo soy panadero y en el capitalismo nada impide que haya pues 20, 30 panaderos, ¿no es cierto? Porque si notan de que la producción de pan se está vendiendo, entonces automáticamente todos van a querer pues vender pan, ¿no? Y así es como se va a expandir la competencia. Ahora, ¿por qué se dice, y aquí es un tema muy interesante, por qué el capitalismo promueve la productividad y la generación de ahorro? Bueno, pues porque precisamente el núcleo de la competencia es el sistema de precios. En el sistema de precios, las empresas pugnan por bajar los precios. Ahora, ¿por qué se pugna por bajar los precios? Porque eso permite, pues, que los consumidores elijan a aquel producto que tenga las mismas características y sea más barato, ¿no? Y eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier producto, ¿no? Si de pronto encontramos que hay unas papas cuyo costo por arroba es de 35 bolivianos, y si encuentran papas de las mismas características pero a 30 bolivianos, entonces van a comprar de 30, ¿no? Ahora, ¿por qué los precios pueden bajar de esa manera? Precisamente por los incrementos de productividad. Es decir, si de pronto yo encuentro o desarrollo una semilla que es más productiva, si digamos la papa da en 6 meses y yo con esta nueva semilla logro que la papa ya esté vendible a los 3 meses, entonces voy a invertir en eso, ¿no? Y ustedes pueden ver en casi todos los productos, ¿no? Entonces van a notar que, por ejemplo, los celulares antes eran pues un lujo, ¿no es cierto? O sea, las antigüedades que podemos encontrar nosotros en la actualidad, en su momento pues era algo admirado, ¿no? O sea, poca gente podía tener un celular, ¿no? En cambio ahora es muy común que la gente tenga 2, 3, 4 celulares. Ya no llaman la atención porque han bajado tanto de precio que, bueno, no es algo difícil de alcanzar. O, por ejemplo, las laptops, ¿no? Ahora, digamos, la gente, en lugar de estar viendo una desktop, o sea, una computadora de escritorio, lo que va a preferir es tener una computadora portátil, ¿no? Porque precisamente ahora las computadoras portátiles se pueden conseguir desde los $400, digamos, una computadora que sea medianamente manejable, ¿no? Entonces, eso ocurre porque en la competencia
tenemos que bajar precios y tenemos que ser más productivos y tenemos que ser más eficientes. Entonces, esta forma de organización de la economía, que es admirable, incluso el propio Marx admiraba esta forma, lo que permite es que haya una mayor generación de excedente de la sociedad. Es decir, ya no estamos hablando de sociedades que simplemente producen para vivir, sino que el conjunto de necesidades pues empieza a autoalimentarse, ¿no? A ver, piensen ustedes, cuando aparecieron los primeros smartphones o apareció el Internet, yo me acuerdo que en mi época había un canal de chat informal que era el MIRC, M-I-R-C, ¿no? Y de hecho había moderadores por canal, era el canal La Paz, el canal El Alto, en fin, donde conocías gente, ¿no? Bueno, ahora nadie usa el Milk, ¿no? En mi época, por ejemplo, también se utilizaba bastante el Messenger, ¿no? El Messenger verdecito, etcétera, era pues toda una novedad. Bueno, ahora del Messenger, algunos que utilizan Facebook lo utilizan, pero ya no es el mecanismo, ¿no? Hace unos años no íbamos a ver que TikTok o lo que hace iba a tener tanto éxito, pero ahora, qué sé yo, TikTok se ha vuelto una necesidad. No sabíamos, por ejemplo, que podíamos disfrutar del streaming, ¿no? El streaming, o sea, es decir, tener unas, qué sé yo, 100.000 películas en un canal como el de Netflix o de Amazon, era pues una locura, ¿no? Lo que hacíamos hace no mucho, estoy hablando hace 25 años, ¿no? Era que con nosotros teníamos nuestros cassettes, ¿no? Los más antiguitos, Betamax, ¿no? Y bueno, para nosotros era la gran novedad tener un VHS, ¿no? Ahí vamos con nuestros cassettes a la tienda de los blockbusters, se llamaban, ¿no? O sea, la tienda de videos para cambiar, ¿no? Y cada película, el alquiler, si la memoria no me falla, costaba 5 bolivianos o algo así, ¿no? Pero era la gran novedad, ¿no? O sea, se reunía toda la familia a ver Batman, ¿no? Y luego devolvíamos el cassette porque si te lo quedabas más días, te multaba, ¿no? Pero ahora las tiendas de videos, bueno, son pues cada vez menos, ¿no? Porque si uno compra al módico precio de $5 al mes, lo que va a tener pues es acceso a Disney Plus, ¿no? Por un poquito más, con $9, va a tener acceso a la plataforma de Netflix, donde podemos hacer maratón de series, podemos detenernos en un capítulo y volverlo a ver cuando nos dé la gana, ¿no? Entonces, si notan, todos esos elementos nos muestran mecanismos muy concretos mediante los cuales eh, se aumenta la productividad. Y además, el conjunto de necesidades también aumenta, ¿no? Porque ya inmediatamente empezamos a ver que tenemos más necesidades de las básicas que teníamos, ¿no? Y por si acaso, eso va aumentando, ¿no? Por darles una idea, ¿no? En los Estados Unidos, Amazon crece precisamente con la venta de libros. ¿Y por qué crece con la venta de libros? Bueno, porque es una sociedad que lee, ¿no? A diferencia de lo que todo el mundo cree, porque no está lleno de Homero Simpsons, la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, eso hace de que la industria de producción de libros, pues, crezca, ¿no? De esa manera, autores renombrados que antes sus libros costaban $50, $100, etcétera, porque era lo último en los bestsellers. Por si acaso, los libros que se convierten en bestsellers después terminan como películas, ¿no? Como El Señor de los Anillos de J.R. Tolkien, en fin. Entonces, esa característica que si notan es una característica incontrastable porque es lo que ocurre cuando hay un núcleo capitalista. Y ojo, acá no quiero convencerles y no se lleven ustedes la imagen de que quiera yo venderles de que el capitalismo en sí mismo es el mejor sistema, es el mejor modo de producción. Porque junto a esa productividad creciente, junto a esos mecanismos que hacen que la producción crezca,
también pues va acompañado de crecientes desigualdades, ¿no? Es decir, hay una parte de la sociedad que no va a poder gozar precisamente de todas esas ventajas que les da el capitalismo, ¿no? Y precisamente al no gozar de esas ventajas, lo que va a tender más bien es a un proceso de empobrecimiento secular, en la cual una gran parte de la sociedad, bueno, pues no va a tener que comer, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que ocurre en poblaciones como Río de Janeiro, o Sao Paulo en Brasil, donde podemos tener un núcleo muy desarrollado capitalista, junto con tremendos cinturones de pobreza caracterizados por la falta de alimentos, el poco acceso de salud, a la salud, pero también con una situación en la que hay pues una violencia creciente, ¿no? Pero en la visión de Luis, lo que ocurría era que estos dos sectores se entrelazaban, ¿no? Y él decía, pese a todos los defectos que podamos encontrarle al capitalismo, que bueno, son innegables, cuando uno hace el balance, lo que va a encontrar es que los aspectos positivos son mucho mejores que los aspectos negativos, ¿no? Entonces, mediante ese mecanismo se pueda establecer eh, un, un camino para el desarrollo. Entonces, para él, una economía en desarrollo es dual, porque había una relación entre las dos formas o los dos tipos de formas de producción. De esa manera es que él consideraba que había un trasvase de mano de obra del sector tradicional al moderno, donde los salarios son más altos y la oferta laboral más elástica, caracterizada con aumentos de la productividad media y facilita la transformación productiva, ¿no? En otras palabras, él decía, eh, digamos, esta combinación entre un sector tradicional atrasado, donde los salarios eran bajos, etcétera, poco a poco, cuando ese núcleo capitalista se instala, lo que iba a ocurrir es que iba a haber un aumento precisamente de la productividad y con ello de los salarios, y eso iba a absorber al resto, ¿no? Lo que, digamos, se puede criticar a Luis es que él no termina de darse cuenta que estos aumentos de productividad no necesariamente están acompañados de un incremento en la contratación de mano de obra, ¿no? En otras palabras, más bien lo que se ha presentado o lo que se ha visto en las sociedades modernas es que hay un mecanismo mediante el cual más bien se expulsa a la mano de obra, ¿no? Incluso en los países adelantados. ¿Por qué razón? Porque hay un proceso creciente de automatización y de robotización de la industria. Entonces, este proceso creciente de automatización lo que hace es precisamente que no se necesite más gente, ¿no? Y precisamente esa es una consecuencia natural de el mecanismo mediante el cual se aumenta la productividad. En otras palabras, si digamos, con 10 personas yo producía 100, ahora he aumentado la producción a 200, ¿no? Pero resulta que para aumentar a 300 ya no necesito 10 personas, necesito 5 personas. Bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo concreto de cómo funciona esto, ¿no? A ver, durante muchos años, este ciclo de expansión de la producción capitalista significó un aumento creciente del número de tiendas y la cantidad de empleados de tiendas, ¿no? Porque la producción en sí misma permitía aumentar la cantidad de productos, ¿no? Y para lo que ustedes quieran, no piensen en cualquier producto, y va a estar asociado a la automatización
y el aumento de la producción, pero lo que no, o sea, todos esos productos terminaban en tiendas y esas tiendas requerían de cajeros, ¿no? Entonces, a medida que crecía la producción, bueno, pues crecía también la demanda de trabajadores de vendedores que tenían que trabajar en las cajas, que tenían que ir atendiendo a la gente, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo ese proceso de automatización también llega a las tiendas, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando uno podía ir a una farmacia y en la farmacia, bueno, entraba uno y todo estaba acomodado ahí para que uno vaya recorriendo los anaqueles por sectores, digamos, ¿no? El sector de enjuagues bucales, el sector de shampoos, el sector de analgésicos, etcétera, ¿no? Y uno lo iba poniendo todo en su carrito. Pero a diferencia de lo que podía uno esperar, en realidad había como unas 10 cajas automáticas y había una persona ayudando a la gente que no entendía cómo funcionaba. Y en realidad era muy simple. Y lo que tenías que hacer al llegar a esa cajita era que había un dispensador de bolsas automático, ¿no? Y pasabas por el lector de barras e ibas sumando. Y cuando terminaba todo, pasabas tu tarjeta de crédito y listo, te soltaba la bolsa y te lo llevabas. ¿No tal? O sea, es decir, en vez de tener 10 cajas, yo tengo 10 cajeros automáticos que no son tampoco la gran cosa y hay una persona ahí para ayudar a quien no entendiese cómo funcionaba el mecanismo. Y punto, ¿no? Para no ir y viajar en la mente a Estados Unidos, piensen, por ejemplo, en cuántos empleos en la banca han destruido los cajeros automáticos, pues los ATMs, ¿no? Que en las ciudades vamos cada vez más. ¿Por qué es más fácil invertir en los ATMs, ¿no? Porque ya no necesitas ir al banco para sacar tu dinero, ¿no? Entonces, y el hecho del incremento de las plataformas web y para que uno haga el trabajo, haga sus propias transacciones, tiene que ver precisamente con ese mecanismo, ¿no? Entonces, sobre esa base es que estamos hablando de que este aumento de la productividad, pues, termina expulsando una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, no necesariamente el desarrollo va a ir por ese camino, ¿no? Y en lo macro, el ejemplo más interesante es precisamente la China, ¿no? La China es ahora la fábrica del mundo, ¿no? Por su escala, por su productividad, etcétera. Y van a notar que los productos chinos cada vez son más baratos. Incluso antes, bueno, los chinos era barato y malo, ¿no? De mala calidad, pero ahora ellos están trabajando fuertemente en el branding. El branding quiere decir el manejo de la marca, de tal manera que se compran marcas de renombre, de tal manera que sus productos pues empiecen a tener calidad, ¿no? Uno se sorprenda que en unos años, por ejemplo, Sony, que era una marca tradicional de aparatos electrónicos japoneses de buena calidad, no termine en manos de China, ¿no es cierto? Y no es que, digamos, va a haber un Sony chinito, ¿no? Sino lo que va a ocurrir es que van a mantener la calidad e incluso la van a mejorar. ¿Por qué hacen esto? Porque precisamente es que quieren absorber una gran cantidad de mercados. Bien, en nuestra siguiente clase del lunes vamos a ver la trampa de la pobreza, pero no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Por favor, escríbame por el chat para que todo lo tengamos claro.
Bien, si no hay más preguntas, entonces quedaríamos acá. Como es costumbre, esta clase grabada la voy a colocar en el Classroom y nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias y que tengan buen descanso.